Me senté a la mesa aquella tarde, con el corazón palpitando con esa mezcla extraña de nostalgia y cansancio, y lo que escuché cambió mi vida para siempre. Mis propios hijos, mis nietos presentes, todos alrededor de esa mesa que tantas veces había sido testigo de risas, de cumpleaños, de oraciones antes de la cena. Ahora se convirtió en el escenario de mi peor pesadilla. Entre murmullos que creían discretos, una frase se clavó en mi alma como una puñalada lenta y cruel. Vamos a internarla y quitarle todo. Al principio pensé que quizá había escuchado mal. Mi oído ya no es tan fino como antes, pensé. Pero no. Cada palabra retumbó clara, como si Dios mismo quisiera que no me perdiera ni una sílaba de aquel plan que se fraguaba entre quienes yo más amaba. El silencio de segundos después me pareció eterno, como si todos supieran lo que se había dicho y al mismo tiempo quisieran ocultar que yo lo había escuchado. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en el plato frente a mí, fingiendo interés en la comida que apenas había probado. No quería que notaran el temblor de mis manos, ni la humedad que empezaba a acumularse en mis ojos. En ese instante, me sentí como una extraña en mi propia casa, como si los muros que había levantado con tanto esfuerzo, con tantos sacrificios, ahora se cerraran sobre mí para recordarme que ya no pertenecía allí. Recordé entonces otros tiempos, cuando esa misma mesa era pequeña y modesta, pero llena de vida. Cuando mis hijos eran niños y corrían alrededor pidiendo pan, cuando mi difunto esposo se sentaba frente a mí y con una mirada bastaba para sentirme segura. Aquella mesa era nuestro altar de familia, el lugar donde compartíamos sueños, donde nos dábamos fuerzas unos a otros. ¿Cómo podía ahora transformarse en una trampa, en el sitio donde se planeaba mi encierro y mi despojo? Mis oídos no dejaban de repetir esas palabras. Internarla, quitarle todo, como un eco cruel que golpeaba sin descanso mi corazón. Y mientras tanto, ellos reían, hablaban de cosas triviales, como si la decisión sobre mi vida ya estuviera tomada, como si yo fuera un objeto sin voz ni voto. Me pregunté a mí misma si en algún momento me había convertido en una carga. Yo, que di mi juventud, mis fuerzas, mis lágrimas y mis noches en vela por ellos. Yo, que cosí ropa con las manos sangrantes para que no les faltara abrigo. Yo, que pasé hambre muchas veces para que ellos pudieran comer. ¿En qué instante dejé de ser madre y abuela para convertirme en un estorbo? El dolor era tan fuerte que sentí que el aire me faltaba. Cada risa, cada mirada esquiva de mis hijos era como un recordatorio de que algo había cambiado para siempre. Ya no era la mujer fuerte que sostenía a todos. Para ellos, ahora solo era una anciana frágil que podía ser apartada de en medio, como si se tratara de una molestia. Miré a mis nietos, inocentes, con los ojos grandes y brillantes que aún no conocían la maldad de los adultos. Ellos jugaban con los cubiertos, reían sin entender el veneno que se deslizaba entre frases cortas y susurros de sus padres. Mi corazón se partió en dos. ¿Qué pensarán de mí cuando crezcan? Escucharán la versión de sus padres y creerán que yo era débil, loca, incapaz de cuidar de mí misma. ¿O recordarán el calor de mis brazos, los cuentos que les leía, las galletas que horneaba para ellos? Dentro de mí, una voz me decía que no debía llorar, que no les diera la satisfacción de verme derrotada, pero otra voz, más profunda, más dolorosa, me gritaba que estaba sola, que no podía confiar ni siquiera en mi propia sangre. Esa contradicción me consumía. El deseo de mantener la dignidad frente a ellos y la herida abierta de saber que la traición venía de los mismos a quienes había dado todo. En ese silencio aparente, donde solo se escuchaban los cubiertos rozando los platos, sentí que el tiempo se detenía. Mi vida desfiló frente a mí. Los días de sacrificio, las noches de enfermedad donde no me despegaba de la cama de un hijo,
los abrazos sinceros que un día fueron mi mayor recompensa. Y ahora, ¿qué quedaba de todo eso? Solo un plan frío y calculado para encerrarme, para arrebatarme lo poco que con tanto esfuerzo había construido. Me pregunté entonces, ¿qué es lo que hace que los hijos olviden? ¿Será el dinero? ¿La comodidad? ¿La impaciencia de tener a una anciana en casa? ¿O será que nunca me amaron de verdad, sino que solo me necesitaban mientras podía darles algo? Y ahora me dirijo a ustedes, que escuchan mi historia desde la distancia. Les pregunto con el corazón en la mano, ¿alguna vez han sentido la traición en el lugar menos esperado? ¿Alguna vez los ha herido la mano que un día ustedes mismos alimentaron? Porque yo, esa tarde, en esa mesa, comprendí la verdad más amarga de mi vida. A veces, el enemigo no está en la calle, ni detrás de una puerta desconocida. El enemigo puede estar sentado frente a ti, compartiendo tu pan, mientras planea destruir todo lo que eres. Me llamo Elena. Tengo 78 años. Y toda mi vida giró alrededor de mi familia. Desde muy joven aprendí que una madre y una esposa no descansa, que el amor verdadero se demuestra con hechos y no con palabras vacías. Cuando conocí a mi difunto esposo, José, éramos dos jóvenes llenos de sueños y hambre de futuro. Él trabajaba en la construcción. Yo cosía y limpiaba casas para ayudar a que nunca faltara un plato en la mesa. Juntos levantamos lo que con orgullo llamábamos nuestro hogar. Esa casa que, con el paso de los años, se convirtió en testigo de cada lágrima y cada sonrisa. En esas paredes pintadas una y otra vez para ocultar la humedad crecieron mis 3 hijos. Marta, la mayor, siempre tan decidida y dominante. Ricardo, el del medio, más callado y observador. Y Lucía, la menor, la que yo creía más cercana a mi corazón. Durante muchos años, cada rincón de aquella casa estuvo lleno de vida. Las risas de los niños, los olores de la comida casera, los cantos en Navidad, las velas sopladas en los cumpleaños. Yo misma me encargaba de mantener la tradición de reunirlos a todos alrededor de la mesa. Esa mesa, que hoy se siente como una enemiga. Con los años, cada uno fue tomando su camino. Marta estudió administración y se convirtió en la que siempre tenía la última palabra en la familia. Ricardo trabajaba por temporadas, nunca se estableció en un oficio, y parecía que siempre estaba esperando algo que yo no sabía darle. Lucía, en cambio, se casó joven y se fue lejos, aunque siempre decía que yo era su refugio. Yo los veía a todos con los ojos de madre, imperfectos, pero míos, y por eso dignos de todo amor. Cuando José murió, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Me quedé sola con recuerdos, con una pensión pequeña, y con la esperanza de que mis hijos estarían cerca, y al principio lo estuvieron. Venían a visitarme, me ayudaban con las compras, y los domingos aún lográbamos sentarnos todos juntos en esa mesa. Yo horneaba pan, cocía frijoles, y hacía lo que podía para que el sabor de hogar no se perdiera. Pero poco a poco empecé a notar señales. Marta me corregía como si yo fuera una niña. Me hablaba fuerte, impaciente. Ricardo cada vez que venía parecía revisar las cosas de la casa con más interés del que correspondía. Como si contara, como si evaluara lo que valía cada mueble, cada objeto. Y Lucía, la que siempre decía que yo era su confidente, empezó a visitarme menos. Siempre había una excusa: el trabajo, los hijos, la distancia. Yo trataba de no darle importancia. Me repetía que eran cosas normales, que los hijos crecen y que su vida se llena de responsabilidades. Pero en el fondo, mi corazón de madre sentía el cambio. Ya no era la figura central de la familia. Poco a poco me convertía en la anciana que recibían con prisa, a la que escuchaban a medias, a la que a veces evitaban cuando hablaba demasiado del pasado. Esa noche en la mesa, mientras las voces murmuraban planes sobre internarme, recordé todo esto.
Recordé cómo me desviví por ellos, cómo trabajé hasta el cansancio. Había días en que me quedaba despierta cosiendo hasta que los dedos se me abrían en grietas, solo para que tuvieran cuadernos nuevos en la escuela. Hubo noches de enfermedad, con fiebre alta, en que me quedaba sentada junto a sus camas orando, pidiéndole a Dios que me dejara enfermarme a mí en su lugar. Y todo eso, ¿de qué servía ahora? Miré a Marta esa noche, tan erguida y firme, como si la casa ya le perteneciera, como si todo lo que yo había construido fuera apenas un trámite que debía pasar a su nombre. Miré a Ricardo, callado, pero con esa expresión calculadora que tantas veces había visto en él. Y cuando fijé mis ojos en Lucía, la pequeña de mis brazos, la que tantas veces lloró en mi regazo, ella desvió la mirada. Esa fue la puñalada más dolorosa. No poder encontrar ni siquiera en sus ojos un destello de amor o de duda. Me pregunté en qué momento pasé de ser el corazón de la familia a ser un problema por resolver. ¿Fue cuando mis manos empezaron a temblar? ¿Cuando olvidé apagar la estufa un par de veces? ¿O cuando ya no pude caminar tan rápido como antes? Me negaba a creer que mis hijos solo vieran en mí la vejez y no la mujer que les había dado todo. El ambiente en la mesa era pesado, aunque todos fingían normalidad. Los niños reían, ajenos al veneno que circulaba en los susurros de los adultos. Yo jugué mi papel. Sonreí, repartí más tortillas, pregunté por los estudios de mis nietos, pero dentro de mí la tormenta crecía. Esa introducción que les hago a mi vida es necesaria para que entiendan por qué me duele tanto. No es solo el plan de internarme, no es solo el miedo a perder mi casa. Es el golpe de ver que la sangre que llevé en mi vientre y crié con tanto sacrificio ya no me ve como madre, sino como un estorbo, como un trámite legal, como un estorbo que debe ser silenciado. Y ahora les pregunto a ustedes que me escuchan con atención. ¿En qué momento creen que una familia olvida la gratitud? ¿Será que el amor de madre no siempre es suficiente para garantizar el amor de los hijos? Los días posteriores a aquella cena se volvieron insoportables. Cada visita de mis hijos traía consigo un aire de desconfianza, como si, detrás de cada sonrisa falsa, se escondiera un cálculo frío sobre qué hacer conmigo. Empecé a notar pequeños gestos que antes ignoraba. Marta miraba con detenimiento los cajones, las facturas, los papeles de la casa. Ricardo recorría los pasillos como si midiera cada rincón, como si la casa dejara de ser mi refugio para convertirse en un botín en espera. Lucía, la más silenciosa, parecía atrapada entre la culpa y el deber con sus hermanos, pero su silencio dolía más que cualquier palabra. Una tarde, Marta llegó con un tono autoritario. «Mamá, tienes que entender que ya no puedes vivir sola. Te olvidas de las cosas, te cansas fácilmente. Lo mejor es que pensemos en un lugar donde te cuiden». La miré fijo, con la calma que solo los años dan, y le respondí: ¿un lugar donde me cuiden o un lugar donde me encierren? Ella evitó mis ojos y siguió hablando como si no me hubiera escuchado. Ricardo intervino con esa voz calculadora que siempre le conocí. «Mamá, no es encierro, es por tu seguridad. Mira, aquí no hay nadie que te atienda todo el tiempo. Imagínate que un día te caes y nadie lo nota. He vivido sola desde que tu padre murió». Le contesté con firmeza. «No necesito una cárcel disfrazada de cuidado». Él suspiró, molesto, como si mi resistencia fuera un capricho infantil. Lucía estaba allí también, callada. Yo esperaba que defendiera mi voz, que dijera algo en mi favor, pero solo bajó la cabeza y murmuró: «Tal vez sea lo mejor, mamá». Ese «tal vez» me rompió, porque de ella, la que un día lloraba en mis brazos, yo esperaba comprensión, esperaba que me defendiera de los demás. Pero su silencio fue cómplice. Los diálogos se fueron haciendo cada vez más frecuentes
cada vez más fríos. Me hablaban como si yo no tuviera voluntad, como si mi vida fuera un expediente que debía resolverse entre 3 firmas y un par de trámites legales. Empezaron a traer papeles, formularios, y a preguntarme sobre la escritura de la casa. Fingían interés en mi bienestar, pero cada palabra revelaba la verdadera intención: asegurarse de que todo lo que yo tenía pasara a sus manos. «Mamá, deberías darnos una copia de la escritura», dijo Marta una mañana, mientras revisaba la alacena como si fuera suya. «¿Para qué?», pregunté con firmeza. «Pues, por si pasa algo, para estar preparados». La miré y, sin levantar la voz, respondí: «Si pasa algo, Dios decidirá, no ustedes». El ambiente se volvió tenso. Ricardo apretó los labios. Lucía se limitó a observar. Sentí cómo la distancia entre nosotros se volvía un abismo. Con el tiempo comenzaron a levantar la voz. «No entiendes, mamá. Es por tu bien», gritó Marta. «Es por tu conveniencia», contesté yo, ya sin miedo. El silencio posterior fue tan pesado que hasta los nietos lo sintieron. Ellos dejaron de reír, de jugar. Sus ojos inocentes reflejaban la tensión de una familia que ya no era familia, sino un tribunal donde yo era la acusada. Empecé a notar cómo me vigilaban. Marta venía con excusas, que si me olvidaba del gas, que si no cerraba bien la puerta. Cada error mínimo era usado como prueba de que yo estaba perdiendo la razón. Yo sabía que eran exageraciones. Sí, me equivocaba a veces. Pero, ¿acaso no se equivoca cualquiera? Ellos buscaban convertir cada descuido en argumento para declararme incapaz. Ricardo incluso llegó a decirme: «Mamá, no te enojes, pero los vecinos nos han dicho que a veces te ven hablando sola en el patio». «Rezo», le respondí indignada. «¿Desde cuándo hablar con Dios es una señal de locura?» Ellos se miraron entre sí, como si hubieran encontrado otra excusa para justificar sus planes. Lucía era la que más me dolía. Cuando se quedaba a solas conmigo, parecía querer decir algo, pero nunca lo hacía. Una noche, mientras lavábamos los platos juntas, susurró: «Mamá, todo sería más fácil si aceptaras». La miré con lágrimas contenidas. «¿Más fácil para quién, hija? ¿Para ti, para tus hermanos o para mí?» No contestó. Esa falta de respuesta fue peor que un grito. Las discusiones seguían creciendo. Yo me refugiaba en mis recuerdos, en las fotos viejas que guardaba en una caja de madera. Veía a mis hijos de pequeños, con las rodillas raspadas, con sonrisas verdaderas, y me preguntaba en qué momento el amor se transformó en ambición. Cada palabra, cada gesto, cada silencio se sumaba a un muro de traición que me encerraba más que cualquier institución. Un domingo, alrededor de esa misma mesa que antes era sagrada, Marta dijo en voz alta, ya sin susurros: «Esto no puede seguir así. Tenemos que tomar una decisión pronto». Su mirada me atravesó como un cuchillo. No hablaba conmigo. Hablaba sobre mí, como si yo fuera un mueble viejo. En ese instante comprendí que el conflicto ya no era un rumor escondido en la mesa. Era una guerra abierta, declarada, donde mi propia voz era ignorada. Y lo más doloroso era ver cómo ellos, mis hijos, habían olvidado que yo también tenía dignidad. Y ahora les pregunto a ustedes que me escuchan: ¿en qué momento creen que la preocupación se convierte en codicia? ¿Cómo distinguir el cuidado verdadero del deseo de controlar y poseer? La tormenta que yo temía llegó más rápido de lo que imaginaba. Aquella noche en que los susurros se convirtieron en planes abiertos no fue el final, sino apenas el principio. Mis hijos ya no ocultaban sus intenciones. Se reunían en mi casa con carpetas, documentos y hasta folletos de instituciones donde pensaban internarme. Yo los observaba en silencio, con el corazón partido, mientras hablaban de mí como si yo no estuviera presente.
Mamá, ya está decidido, dijo Marta una tarde, con la voz firme y ese aire de superioridad que siempre la caracterizó. Encontramos un lugar que es perfecto para ti. Tendrás cuidados médicos, comida, compañía. Yo la interrumpí antes de que pudiera terminar. ¿Compañía de quién? ¿De desconocidos que no saben quién soy? ¿O de ancianos que lloran porque sus familias los han abandonado? El silencio cayó como un trueno. Ricardo me miró con frialdad, como quien observa un negocio en riesgo. No dramatices, mamá. Es lo mejor. Además, será más fácil manejar tus cosas desde ahí. Tus cosas. Esa frase reveló lo que de verdad importaba. No mi bienestar, no mi salud, mis cosas, mi casa, mis recuerdos, todo aquello por lo que había trabajado junto a su padre durante décadas. En ese momento Marta sacó de su bolso un sobre. Lo abrió lentamente, como si fuera un acto solemne, y colocó sobre la mesa un documento. «Necesitamos que firmes aquí», me dijo. «Es solo un poder para que podamos encargarnos de la casa mientras tú estés en la residencia». Mi respiración se detuvo. Vi las letras impresas, los sellos, y comprendí lo que tramaban. Despojarme, arrebatarme mi hogar mientras me encerraban en un lugar lejano. La rabia me invadió. No lloré, no grité. Me levanté con toda la dignidad que aún me quedaba y les dije: «Esa casa no es solo una construcción de ladrillos. Esa casa es mi vida, la vida de su padre. Es cada risa de ustedes de niños. Es cada lágrima que escondí para que no la vieran. ¿Y pretenden que yo firme para que la conviertan en moneda de cambio?» Marta intentó acercarse. «Mamá, no lo veas así. Es lo mejor para todos». Aparté su mano. «¿Para todos? ¿O para ustedes?» Ricardo, impaciente, golpeó la mesa con el puño. «Ya basta. No entiendes lo que haces. Si no lo firmas, tendremos que buscar otra forma legal». Mi corazón latía fuerte, pero mis palabras salieron firmes. «No necesito tutores. No necesito guardianes. No soy incapaz. Soy su madre, y lo único que recibo de ustedes es traición». Lucía, hasta ese momento callada, dejó caer las lágrimas. «Mamá», susurró con la voz quebrada, «no lo tomes así. Nosotros solo queremos ayudarte». La miré con un dolor indescriptible. «¿Ayudarme? ¿Así se llama ahora robarle a una madre lo que construyó con sus manos?» Nadie respondió. El silencio fue brutal, pesado, lleno de verdades que ninguno se atrevía a admitir en voz alta. Entonces, como si el destino quisiera mostrarme la magnitud de la traición, Marta dejó escapar sin pensar: «De todas formas, ya hablamos con el abogado. Si no firmas, tenemos pruebas suficientes de que no puedes seguir sola». La rabia se mezcló con el desgarro. Habían preparado todo: documentos, argumentos, hasta testigos. Mis propios hijos planeaban declararme incapaz para quitarme lo que era mío. Me aferré al borde de la mesa, sintiendo que el mundo se derrumbaba debajo mis pies. Vi los rostros de mis nietos observando la escena, confundidos, sin comprender del todo. Y en ese instante, una lágrima corrió por mi mejilla, no de debilidad, sino de una tristeza tan profunda que parecía no tener fin. Les hablé con voz baja, pero clara. «Escúchenme bien. Si creen que voy a entregar mi vida, mi casa y mi dignidad así de fácil, están equivocados. Prefiero morir en mi cama, rodeada de recuerdos, que vivir encerrada en una jaula de paredes blancas». Ricardo bufó con fastidio. Marta apretó los labios. Lucía lloraba en silencio. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no me quedaba nada más que mi voz. Una voz quebrada por los años, pero aún capaz de defenderse. Me levanté de la mesa, caminé hacia mi cuarto y cerré la puerta con llave. Allí, sola, me desplomé en la cama y lloré como no lloraba desde la muerte de José. Lágrimas silenciosas, de impotencia,
de traición. Pensé en cada sacrificio, en cada caricia, en cada noche sin dormir. Todo reducido a papeles y firmas. Todo reducido a un plan frío para quitarme lo que era mío. Esa noche no dormí. Pasé las horas mirando el techo, con los ojos enrojecidos, repitiendo en mi mente una sola frase. Me quieren internar y quitarme todo. Cuando el sol asomó por la ventana, ya no era la misma mujer. Algo en mí se había roto para siempre. Pero también, en medio del dolor, nació una fuerza nueva. La fuerza de quien sabe que ya no tiene nada que perder, pero aún conserva lo más importante, su dignidad. Y ahora les digo a ustedes que escuchan mi historia. ¿Acaso una firma puede borrar una vida entera? ¿Puede un papel decidir dónde debe terminar sus días una madre que lo dio todo? Después de aquella noche, algo cambió dentro de mí. No fue un cambio inmediato ni fácil. Fue como si una llama silenciosa comenzara a encenderse en el rincón más escondido de mi corazón. Yo había pasado toda mi vida cediendo, complaciendo, callando para mantener la paz en la familia. Pero esa paz ya no existía. Y si lo único que me quedaba era mi voz y mi dignidad, entonces no ibas a entregarlas sin luchar. Me levanté temprano aquella mañana. El aire fresco entraba por la ventana y por primera vez en mucho tiempo respiré con determinación. Me senté frente al espejo y vi a la mujer que había sido. Las arrugas en mi rostro no eran debilidad, eran cicatrices de batallas ganadas. Mi pelo blanco no era señal de incapacidad, era una corona de años vividos, de experiencia, de entrega. Ese día tomé una decisión. No permitiría que me arrebataran lo que me quedaba. No hablo solo de la casa, sino de la libertad de decidir, de la dignidad de ser escuchada. Y supe que si mis hijos no podían ver eso, yo tendría que enseñárselos con firmeza. Cuando Marta llegó más tarde, con sus papeles bajo el brazo, la recibí diferente. Ella estaba acostumbrada a verme temblar, a verme callar, pero esa vez mi voz fue firme. «Marta», le dije mirándola a los ojos, «no vas a decidir por mí. Esta es mi casa, y aquí me quedaré hasta que Dios decida lo contrario». Ella se sorprendió. Quiso insistir, pero levanté la mano. «Escúchame, no soy una carga. No soy un mueble que se pueda mover de lugar. Soy tu madre, y merezco respeto». Ricardo, al escucharme, se rió con desprecio. «¿Y qué vas a hacer, mamá? ¿Nos vas a denunciar?» Lo miré fijamente. «Si es necesario, sí. Ustedes creen que por ser vieja no tengo voz, pero la tengo, y la usaré». Sus rostros cambiaron. No esperaban que yo me defendiera. Estaban seguros de que el miedo me mantendría sometida. Lucía, con lágrimas en los ojos, trató de acercarse. «Mamá, por favor, no peleemos». La miré con ternura, pero también con firmeza. «Hija, yo no busco pelear. Solo quiero que entiendan que mi vida no se negocia». Los días siguientes fueron tensos. Mis hijos me evitaban, como si mi resistencia los incomodara. Pero yo sentí una fuerza que nunca imaginé tener a mi edad. Comencé a escribir en un cuaderno todo lo que pasaba. Cada visita, cada palabra, cada intento de manipulación. No era solo para defenderme, era también para recordarme a mí misma que mi historia aún me pertenecía. Un domingo, en medio de otra discusión, me puse de pie y hablé con el corazón en la mano. «Ustedes creen que el amor se mide en bienes, en papeles, en escrituras. Yo lo medí en desvelos, en pan caliente, en abrazos cuando estaban enfermos. No les guardo odio, pero sí les exijo respeto. Si quieren mi herencia, tendrán que esperar. Porque mi herencia no es esta casa. Mi herencia es mi ejemplo, mi lucha, mi dignidad». Mis palabras no cambiaron todo de inmediato. Marta siguió con su carácter, Ricardo con su ambición,
y Lucía con su silencio. Pero algo en el ambiente se quebró. Ya no podían hablar de internarme con la misma seguridad. Ya no podían tratarme como si no estuviera presente. Porque yo había levantado mi voz. Y descubrí algo importante. A veces, la mayor lección que una madre puede dar no es la paciencia ni el sacrificio silencioso, sino la capacidad de defenderse, demostrar que la edad no borra la dignidad. Comencé a cuidar más de mí misma, no para demostrarles nada, sino para recordarme que aún tenía vida por delante. Cocinaba, regaba mis plantas, hablaba con mis vecinos, y cada día que me mantenía en pie era una victoria contra la sombra de aquel plan cruel. Un día, mientras estaba en el patio regando las flores, uno de mis nietos se acercó y me dijo en voz baja: «Abuela, yo no quiero que te vayas de aquí. Yo te necesito». Lo abracé con todas mis fuerzas y comprendí que, aunque mis hijos me vieran como un estorbo, aún había ojos inocentes que me reconocían como el corazón de la familia. Esa fue mi verdadera victoria. Saber que no todo estaba perdido, que aunque algunos de mis hijos se dejaran llevar por la ambición o la conveniencia, aún quedaba en las nuevas generaciones una semilla de amor verdadero. Hoy, mirando atrás, sé que no puedo controlar las decisiones de mis hijos, pero sí puedo controlar las mías. Y decidí vivir con dignidad, sin miedo, sin dejar que mi voz se apague. Y a ustedes que escuchan mi historia, quiero dejarles esta lección. Nunca permitan que la edad o la fragilidad aparente los convierta en prisioneros. La vida de uno no se negocia. La dignidad no se firma en un papel. Y aunque el mundo entero quiera callarnos, siempre queda la fuerza de levantar la cabeza y decir: «Aquí estoy, sigo viva, sigo siendo yo». Hoy, mientras escribo estas últimas palabras de mi historia, estoy sentada en la misma mesa donde escuché aquella frase que me desgarró: «Vamos a internarla y quitarle todo». La mesa es la misma, las paredes son las mismas, pero yo ya no soy la misma mujer. Algo en mí se quebró, sí, pero de esas grietas también nació una nueva fuerza. Aprendí que aunque la sangre te traicione, tu corazón puede seguir latiendo con dignidad. Mis hijos continúan visitándome de vez en cuando. Marta sigue con su carácter de mando, siempre con la mirada puesta en los papeles, como si no pudiera ver más allá de los bienes materiales. Ricardo aún tiene esa forma de hablar fría, calculadora, como quien piensa en números en lugar de sentimientos. Y Lucía, ella sigue atrapada entre la culpa y el silencio. No puedo negar que su actitud me duele, pero también entiendo que cada persona elige su camino, y el de ella fue callar. Yo, en cambio, elegí otro. Elegí no guardar rencor, aunque me cueste. El odio es un veneno que mata lentamente, y yo no quiero que mis últimos años estén envenenados por lo que me hicieron. Pero tampoco elegí olvidar, porque olvidar sería permitir que pasaran sobre mí, sería rendirme, y yo ya no estoy dispuesta a rendirme. Ahora camino por mi casa con la frente en alto. Cada cuarto, cada mueble, cada fotografía me recuerda que aquí dejé mi vida, y que nadie tiene derecho a arrancármela. Cada planta que riego en el patio, cada tortilla que caliento en la cocina, es un acto de resistencia, un recordatorio de que sigo viva y que mi voz importa. Una tarde, mientras estaba sentada en el sillón, recordando todo lo que había pasado, sentí un alivio inesperado. Comprendí que la verdadera victoria no era que ellos desistieran de sus planes, porque tal vez aún sigan pensando en ellos. La verdadera victoria era que yo ya no tenía miedo, que había aprendido a decir no, a poner límites, a recordarme que el amor no debe ser sumisión. El amor verdadero, ese que yo di tantas veces, se demuestra con respeto, no con papeles ni con amenazas. Y aunque me duela aceptar que mis hijos no siempre me han mostrado ese respeto, también sé que mi vida no termina en ellos.
mis nietos, mi fe, mis recuerdos. Todo eso sigue siendo mío, y nadie me lo puede arrebatar. Hace poco, uno de mis vecinos me dijo: «Doña Elena, usted es un ejemplo. Muchos en su lugar ya se habrían rendido». Y yo sonreí. No porque me sienta más fuerte que los demás, sino porque entendí que cada uno de nosotros puede elegir cómo enfrentar la traición. Yo elegí enfrentarla con dignidad, sin perder mi esencia. A veces me siento en el patio y miro al cielo. Pienso en José, mi esposo, y me pregunto qué diría él si viera en lo que se convirtieron nuestros hijos. Y en mi corazón siento que él me susurra que siga de pie, que no permita que me borren. Y eso hago. Seguir de pie, aunque me tiemblen las piernas, aunque el corazón cargue cicatrices. Quiero que quienes escuchan mi historia entiendan algo muy importante. Nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para recuperar la voz. La edad no nos convierte en objetos, ni en cargas, ni en sombras. La edad nos da la sabiduría de haber vivido, y esa sabiduría merece ser respetada. Sí, mis hijos me lastimaron. Sí, intentaron despojarme de lo mío. Pero yo no seré recordada como la mujer que fue derrotada por su propia sangre. Seré recordada como la mujer que, incluso traicionada, supo levantarse, supo resistir, supo enseñar con su ejemplo que la dignidad no se negocia. Y ahora, al cerrar este relato, quiero hablarles a ustedes, los que me han acompañado hasta aquí. Les pregunto con el corazón abierto: ¿alguna vez han sentido que las personas que deberían cuidarlos son las mismas que buscan controlarlos? ¿Qué harían ustedes si un día descubrieran que el enemigo está en su propia mesa, compartiendo su pan? Si mi historia tocó su corazón, si de alguna manera sintieron mis lágrimas o mi fuerza, los invito a reflexionar, a compartir sus pensamientos en los comentarios, porque la vida nos enseña a través de historias, y quizá la mía pueda servir de espejo para alguien más. Y finalmente, con la voz firme de una abuela que no se rinde, les digo: si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a las historias de mi vida, porque mientras haya alguien que escuche, ninguna voz, por rota que esté, deja de tener valor.